Vamos a dar hoy la tentación y los desafíos sexuales. Reconocer la tentación. Lo primero que tenemos que hacer con esto es reconocernos. Nosotros como creyentes no podemos vivir en una burbuja, pensar que esta cosa no nos afecta. Mentira. Vos y yo sabemos que esta área es muy importante y que nos afecta muchas veces y está condicionada esa área en nuestra relación con Dios también. Tiene mucho que ver nuestra relación con Dios, cómo nos manejamos en esa área. Y lo primero que tenemos que reconocer para enfrentar la tentación sexual es justamente reconocer la tentación. Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo y le obligo mi cuerpo. No sea que yo, siendo heraldo, venga yo a ser eliminado. Entonces, hermano, el creyente está en una batalla continua y constante en donde el pecado quiere tomar nuevamente lugar y en donde vos tenés que tener una posición firme en batallar en contra del pecado. Nosotros la salvación tiene en cierta manera tres sentidos, tres áreas, o tres áreas en donde resalta por la palabra de Dios. La salvación es un hecho en que nosotros somos justificados por Cristo, por lo que Cristo ha hecho en el pasado. Él murió en una cruz, resucitó y te da vida eterna si vos te arrepentís de los pecados y yo me arrepiento, Él nos da vida eterna, entonces somos justificados. Eso es un hecho pasado. La justificación es un hecho en donde vos ya fuiste justificado. Dios te declara justo y santo delante de Él. Vos sos una persona justa no por tus méritos, no por tus obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. Entonces cuando vos crees en Jesús, te arrepentís de tu pecado, crees en el Evangelio, vos pedís a Jesús que te perdone los pecados, vos sos justificado. Dentro de la justificación está el nuevo nacimiento, una regeneración, una transformación interna en que Dios pone su espíritu adentro. Primero Él te convence de pecado, pero después Él pasa a morar dentro tuyo. Ya el Espíritu Santo no está afuera, está dentro. Todo eso ocurre en el acto de la justificación. Después está la santificación y después está la glorificación. La glorificación es ese estado en donde cuando nosotros vamos a recibir un cuerpo como el de Jesucristo y vamos a resucitar. Primero van a resucitar los que murieron en Cristo y después los que hayan quedado van a resucitar con Él juntos y vamos a recibir un cuerpo como el del Señor, dice, libre de pecado. Ya tu cuerpo no va a estar contaminado ni va a tener influencia del pecado. ¿Amén? Entonces, la consumación de la salvación, de este proceso en el creyente, termina con la glorificación, cuando vos vas a ser levantado en gloria y vas a disfrutar de la vida eterna, con un cuerpo glorificado, cuerpo nuevo, porque con este cuerpo, dice la Biblia, que no, la vida eterna no se va a heredar, no podemos heredar la vida eterna con este cuerpo pecaminoso. Pero dentro de la glorificación, de eso que te espera, por eso vos tenés que tener una mentalidad de futuro. Ya termino con esta introducción, pero esto es importante. Por eso vos tenés que entender que, como creyente, que la esperanza vos la tenés que tener en lo que va a suceder en el futuro, en la herencia que vos tenés, que está preparada para vos, esa vida eterna que vos tenés. Ahí tenés que tener la mirada. Vos sos extranjero, vos sos peregrino en esta tierra. Vos no te podés aferrar a las cosas de este mundo, porque tu ciudadanía está en los cielos. Esa es la etapa final, la glorificación. En medio, es este tiempo que estamos viviendo nosotros, entre la justificación, que fue un acto pasado, y la glorificación, que es un acto futuro, estamos siendo santificados. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Te está formando tu carácter al carácter de Cristo. El Espíritu Santo está trabajando en tu vida y está tratando con tu corazón y confronta el pecado, porque quiere Él que vivamos en santidad. Quiere que vivamos en medio de este mundo corrupto, hermano querido, hermana querida. Dios quiere que vivas en santidad. Y está trabajando en tu vida y en mi vida. Y está produciendo una santificación. La santificación es que Dios está formando nuestra vida conforme al carácter de Cristo. Está obrando en nuestro corazón. Por eso cuando vos pecás, si tenés el Espíritu Santo te vas a entristecer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Antes vos pecabas y no pasaba nada. Pero ahora que está el Espíritu Santo, hay una obra dentro de tu corazón. Y Dios va puliendo. En esa obra de santificación, vos sos parte activa. Y yo soy parte activa. En la justificación es una obra de Dios.
Vos sos justificado porque creíste, tuviste fe, te arrepentiste, pero es una obra pasada, es automática. No es que vos te justificás, Dios te justifica todos los domingos, no. Y no es que vos nacés todos los domingos cuando venía a la iglesia a nacer de nuevo, no. Vos ya naciste de nuevo, ya fuiste justificado, y la glorificación es una obra futura que Dios va a hacer. Pero en el proceso de santificación, la Biblia enseña que vos tenés una parte activa, que vos tenés que tener una voluntad de querer ser santificado. Obra Dios, te ayuda el Señor. Dice, haced pues morir las obras de la carne, ¿por medio de qué? Del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Revestido del nuevo hombre. No conforméis a este siglo. Son todas palabras en donde se le exhorta al creyente el tener una voluntad activa en la santificación. No es que yo vengo el domingo y después hago lo que quiero, no. En este proceso, vos tenés que poner tu parte activa. Por supuesto que Dios te da el poder. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, revestido del nuevo hombre. Huid de la fornicación. El que siembra para la carne segará corrupción. El que siembra, ocupaos, pues, andad en el Espíritu. Entonces está lleno, hermano querido, en donde la iglesia, vos como iglesia tenés que poner tu voluntad en querer ser santificado. Entonces cuando vos caminás en esa obediencia de parte de Dios, Dios viene y te capacita. El Espíritu Santo vos hacés morir las obras de la carne por medio del Espíritu. Vos no podés solo, yo tampoco. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y eso es una obra de todos los días. Todos los días muero, decía. Y Jesús decía, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día. ¿Qué es tomarla? Es morir cada día. Es tomar la decisión de no vivir en pecado. Y de caminar en la voluntad de Dios. Eso es una decisión diaria. En ese proceso de santificación estamos nosotros. Y tiene mucho que ver tu área sexual en esto. Tu vida en esta área condiciona tu relación con Dios. Condiciona tu relación con Dios. Bueno, entonces lo que tiene que ver con la tentación, lo primero es reconocerla. La tentación sexual es un impulso muy fuerte en todas las personas. Y el creyente tampoco, si se descuida, no. Porque vivimos todavía en este cuerpo. Y como esa área también está corrompida por el pecado, el creyente le afecta también. El peligro con respecto a este tema es simplemente ignorarlo. Entonces, una de las causas por compartir esto es no podemos ignorar esto, hermano. ¿Hasta cuándo se puede ignorar? Que hay muchos creyentes que somos atacados muchas veces en esta área. Porque no te creas que el pastor no es atacado. Entonces, el primer punto es no ignorarlo. Muchos cristianos luchan diariamente con deseos sexuales que saben a la luz de la palabra que no son agradables delante de Dios. Fuimos creados con un impulso fuerte en esta área, pero por causa de nuestro corazón corrompido por el efecto del pecado, estamos en una lucha continua en este sentido. Entonces, a los que están en esta lucha, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere fortalecernos, Dios quiere darnos poder, Dios quiere limpiar nuestro corazón, hermano. La definición se puede definir así como la tentación es como una provocación desde afuera con el propósito de desobedecer a Dios y a sus leyes. Es algo que de afuera te atrapa o te seduce. La Biblia lo llama el tentador a quien el que provoca la tentación es el diablo. La Biblia es clara en esto que, bueno, incluso tiene el nombre del tentador. Fue el que tentó a Adán y Eva. Por ejemplo, en Hechos 5:3 dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad? En 1 Tesalonicenses 3:5 dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, Pablo, envié a informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador. Acá en este versículo simplemente estamos hablando de que el tentador es el enemigo, Satanás. Y Pablo acá, en 1 Tesalonicenses 3:4 y 5, habla de que Pablo está un poco alerta y pendiente de los hermanos en la iglesia tesalónica porque
a causa de las luchas que estaban teniendo, los problemas que estaban teniendo, el tentador quería tentarlos para que dejaran el camino. Por eso hago un paréntesis acá, hermano. Cuando andás con lucha y con prueba, el tentador va a venir a decirte: esto no vale la pena, esto no sirve para nada, ¿para qué me consagro? Y todos los demás alrededor mío no veo, pácate. Una y otra vez. Bueno, ese es el trabajo del tentador. El tentador lo que quiere es justamente ponerte una carnada para que vos desobedezcas a Dios. Ese es el fin de la tentación. La tentación tiene el fin de que vos desobedezcas a Dios, de romper esa relación con Dios. Mateo 4, versículo 2 y 3 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él. ¿Quién vino? Cuando él estaba pasando necesidad. Él no viene en cualquier momento. Viene cuando uno está pasando. Por eso es importante vos cuidar tus emociones, tu corazón, tu relación con tu esposa, con tu esposo. Es importante. Es importante. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuando hay una necesidad, él aprovecha. Ahora, para que la tentación tenga resultado, la tentación es algo de afuera. Para que la tentación tenga resultado, tiene que haber un aliado en nuestro corazón. Tiene que haber algo acá que quiera eso. Mirá lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Primero, Dios no es el causante de la tentación. El tentador es otro, es el enemigo. Y después dice: Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, yo no sé cómo resulta, pero el enemigo sabe cuál es tu área débil. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hay algo dentro mío que se conecta con lo de afuera y produce el pecado. Entonces acá dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La tentación sexual en sí no es pecado. El pecado es cuando yo cedo, porque hay algo dentro mío que me atrae a eso y yo quiero hacerlo, sea lo que sea el pecado sexual, ¿no? Entonces, cuando yo quiero, muevo mi voluntad y ahí, como dice la palabra, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado consumado da a luz la muerte. Por eso esto es muy importante, hermano, porque Pablo mismo decía: no os engañéis. No, mire que ya les he hablado, no erréis. Y describe una serie de pecados sexuales y al final dice que los que practican tales cosas no pueden heredar. ¿El engaño cuál es? En que yo empiezo a argumentar, empiezo a racionalizar, empiezo a conformarme, mi conciencia se va corrompiendo más, ensuciando más, y yo cedo al pecado y después no puedo salir. No puedo salir. El pecado comienza dentro de nuestros corazones y voluntades y solo después se manifiesta exteriormente en nuestras vidas. Los que creen que sus cuerpos les hacen pecar están invirtiendo el pensamiento de Santiago. No es, porque algunos dicen: no, yo pego porque hay algo que en mi cuerpo que me lleva. No, el problema está en el corazón. Esto es básico. Si no arrancamos de acá, estamos perdiendo el tiempo. El problema está en el corazón de nosotros, no es la carne. La voluntad tuya cede a la tentación. Y claro, la carne va corriendo, si es lo que quiere justamente. En Marcos, capítulo 7, versículo 21, en adelante, dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, etc. De dentro del corazón sale. Eso está dentro del corazón. Y cuando viene la tentación,
sale y se forma el pecado. Ese es el problema. Entonces, lo primero es un problema del corazón. Del corazón. Es un problema dentro de nosotros. Todas las maldades, dice el versículo 23 de Marcos 7, todas las maldades salen de dentro. Estas son palabras de Jesús. Entonces, primer punto, la tentación no puedes ignorar esto. No podemos ignorarlo. Y es lo que estamos haciendo, no lo estamos ignorando. Estamos pidiendo a Dios gracia y la ayuda por medio de la palabra y su Espíritu Santo que podamos enfrentar esto no con nuestra fuerza, sino con lo que Dios quiere. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios. Dios quiere capacitarnos, hermano. Dios quiere que vivamos en santidad en esta área. La tentación en sí no es mala. El problema es cuando yo cedo, cuando mi corazón se va atrás de eso. Ahí se va el balde con la cadena y estamos. Si no hay arrepentimiento, la Biblia dice que eso puede tener consecuencias eternas. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Entonces, avanzando un poquito más. Por otro lado, la Biblia no esconde mucha gente que ha tenido problemas con esto. Eso es lo lindo de la Biblia, que la Biblia habla de personas comunes y corrientes como nosotros, como voy, con tus mismas luchas, con tus mismas pruebas, con las mías. Hay varias personas que han tenido este problema de tentación y pecado sexual y sufrieron. Muchos personajes de la Biblia, algunos nomás. David yo creo que es el más que más resalta por la figura que era David, por la importancia que tenía David Betsabé. Y el domingo pasado dimos las consecuencias justamente de lo que le pasó a David. Que habíamos dicho que Dios perdona el pecado sexual, pero las consecuencias a veces quedan. Por eso es tan particular el pecado sexual. Porque aparte de otras cosas, dice que el que peca en esta área contra su propio cuerpo peca. Que no ocurre con cualquier otro pecado. Hay algo particular en esto. Bueno, habíamos hablado de David. Salomón, que a pesar de su sabiduría tenía muchas mujeres que lo apartaron del Señor. Sansón, que tenía un problema evidente en esta área. Todos personajes bíblicos, que la Biblia no esconde estas luchas. Dice que, bueno, ¿cómo era el profeta que tiró fuego del cielo? ¿Cómo es que oró? Elías, que era sujeto a pasiones, como nosotros, dice. Era sujeto a pasiones, como el hombre no era un ser extraordinario, era sujeto, tenía las mismas pasiones como nosotros, y dice que oró fervientemente y Dios lo hizo. Dios obró. La historia de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, es otro ejemplo claro de una ciudad entera entregada a estos pecados. Bueno, en lo que tiene que ver con las tentaciones sexuales, hay algo que resalta por la facilidad que tiene de adicción y también por la facilidad que tiene al alcance de la mano, que es la pornografía. Y a mí me pareció hablar un poquito de esto porque yo creo, no sé, de las tentaciones sexuales, lo que está más a mano hoy en día, que antes no era tanto, ahora es sacás el teléfono y ya lo tenés ahí. Y borrás el historial y se terminó el partido. Pero, ¿cómo hacemos? ¿Cómo borramos el historial delante del Señor? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré? Por más tecnología que haya, escucha esto, por más avance, tecnología que haya, avance en lo que sea en este mundo, las leyes de Dios no cambian, los pensamientos de Dios no cambian. Esto que estamos hablando hoy tiene tanta vigencia como hace unos años atrás, como lo va a tener para adelante. Dios es inmutable. Una de las características que tiene Dios, una parte del carácter de Dios, es que Él es omnisciente, omnipotente, todo eso. Es inmutable, no cambia, no varía. Entonces, algunas cosas que tienen que ver con esto en particular, de la pornografía, por la adicción que tiene, porque la pornografía tiene una adicción muy fuerte. Ustedes saben que hay, por ejemplo, el alcohol, la droga, hay un proceso en donde el cuerpo expulsa todo lo que va contaminando y bueno, y va cambiando los hábitos, y bueno, el cuerpo va expulsando todo eso. Pero hay un problema con la pornografía, que el problema de la pornografía queda en la mente. Y los recuerdos quedan muchísimos años, pueden quedar, después que uno consume todo esto. Entonces, el daño que genera
es tremendo. Algunas estadísticas en cuanto a este tema. Cada segundo más de 3 millones de personas, pasan por un sitio pornográfico. La segunda palabra más buscada en Internet es pornografía. Más del 80% de los jóvenes en el mundo civilizado ven pornografía a diario. Es la causa de aproximadamente el 70% de los divorcios. Ustedes saben que con la pandemia se multiplicó este problema, porque la gente se tuvo que quedar retraída en su hogar, en su casa. Y dice que aumentó un porcentaje tremendo después de la pandemia. Efecto que provoca el consumo de pornografía. Lo que estamos dando ahora, no sé si me van siguiendo, capaz yo no quiero entreverar, pero en lo que tiene que ver con la tentación sexual, estamos viendo este tema en particular porque pienso yo que es lo que más es atacado a la persona. Y más ahora que tenemos el teléfono, ¿no? Antes, no sé si ustedes iban a los videoclubs, ¿se acuerdan las películas aquellas que esos pedazos de socotroco ahí, que ibas y metías en el aparato y habían lugares en que vos tenías que entrar a una pieza aparte para elegir este tipo de material. Ahora no, hermano. Bueno, efecto que provoca el consumo de pornografía. Pervierte la sexualidad y genera conflictos conyugales. Degenera los pensamientos. Incita a la violencia sexual, queriendo practicar lo que uno ve. Por ejemplo, si el cónyuge no está de acuerdo con esto, se le arma un lío bárbaro. Es causa, como vimos, de divorcios. Aparte del daño que produce en uno en particular, degenera la relación sexual. Porque uno después quiere practicar lo que ve. Y esto, como es adictivo, uno se va metiendo en un pozo cada vez más. Y trae otras repercusiones. Bueno, punto de vista bíblico en cuanto a la pornografía. Primero, no califica como una de las cosas que debemos pensar. Eso es obvio, ¿no? En Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando uno está pensando, obviamente, en la pornografía, no está pensando en algo puro, en algo bueno, en algo digno, en algo, toda esta lista. Entonces, primero, al punto de vista bíblico, no califica para nada. El Espíritu Santo no te va a apoyar. Bueno, eso es obvio. Segundo, a los ojos de Dios, desde el punto de vista bíblico, la pornografía es adulterio. Es adulterio. Mateo capítulo 5, versículo 28, Jesús dice esto: pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El problema está, ¿dónde está el problema? En el corazón. Hombre o mujer, ¿no, verdad? Entonces, esto, delante de los ojos de Dios es adulterio, porque Dios no solo juzga el acto en sí, juzga la intención del corazón. Mire, Dios juzga la intención del corazón, sea para esto, para lo que sea que hagamos. Por eso la Biblia dice: todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. El Señor. Yo no sé la intención por cual vos haces las cosas. Vos no sabés la intención por cual yo hago las cosas, pero Dios sí la sabe. Y cada uno va a ser recompensado conforme no solo a lo que haga, sino a la actitud, a lo que lo lleva a hacer esas cosas. Bueno, tercero, evidentemente ensucia el matrimonio. Por más que vos lo mires en secreto, ensucia el matrimonio. ¿Ustedes se acuerdan que Pablo decía, el que se une a una prostituta, un cuerpo se hace con ella? Un espíritu, no sé, algo de eso. Uno se hace con ella. Entonces hay algo tremendo en la relación matrimonial, que la consumación de esa relación matrimonial es la relación sexual. Yo creo particularmente que hay transferencia de espíritu. Que cuando una persona tiene relaciones con alguien fuera del matrimonio, hermano, estás cayendo en algo muy, muy complicado. Que si no hay una intervención de Dios ahí, es complicadísimo. Pero Dios quiere ayudarnos, ¿eh? Yo creo también que
dice la palabra de Dios que al que confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios por eso, ¿no? Bueno, ensucia el matrimonio. Honrosos sean todos el matrimonio, Hebreos 13:4, y el lecho sin mancilla. O sea, ese lugar de intimidad sin mancha, sin suciedad, sin mugre, ¿me entiendes? Eso es lo que quiere Dios. Mire ese versículo. Poneme ahí si te animás. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Dice la palabra, honroso sea en todos. Está hablando obviamente a creyentes, ¿no? El matrimonio. Y el lecho sin mancilla. Pero, dice después, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces acá hay una separación evidente. La Biblia nos separa, hermano. La Biblia es clara en esto. Ahora, si yo no puedo, si yo no sé cómo actuar, ese es otro punto, ese es otro tema. El punto no es eso lo importante. El punto es que vos y yo nos arrepintamos. Podamos ver delante, a los ojos de la palabra lo grave que es esto. Ese es el punto de la predicación, hermano. Ver a la luz de la palabra. No es lo que yo te diga, vos no vengas a este lugar fiándote o creyendo ciegamente lo que te hablamos. Yo lo que quisiera es que vos, esta palabra o cualquier otra palabra que cualquiera se sube acá, vos la puedas corroborar con tu Biblia. Yo no estoy acá para hablarte de lo que a mí me parece. Lo que tratamos es con fidelidad, como yo te dije antes hoy, con todas las complicaciones que a veces uno tiene con uno mismo, tratar de ser fiel, de vivir de una manera fiel y de predicar de una manera fiel. Porque el pastor no está para hablar sus propias ideas. El pastor que Dios ha puesto en un lugar está para alimentar, para redarguir, para corregir a través de la palabra. Entonces, eso es lo que estamos tratando. Ver hoy, en esta mañana, lo importante que es para Dios y los efectos negativos que tiene meternos en estas cosas. Aunque vos lo racionalices de otra manera, aunque el enemigo te diga otra cosa, no importa. Entonces, acá en este versículo, por ejemplo, tenemos definido bien. Este es un versículo que define bien, que separa las dos cuestiones, hermano. Honroso sea el matrimonio. Entonces, activá esta palabra en tu vida, en tu mente, en tu corazón. No importa lo que pasó para atrás. No importa lo que pasó para atrás. Vos te arrepentís del pecado y vivís cada día dependiendo de la fuerza y el poder del Espíritu Santo para vivir de esta manera. Porque si Dios nos pide vivir de esta manera es porque podemos, hermano. No con nuestra fuerza. Él nos da la gracia. Él nos va a ayudar. Y tu vida va a ser diferente, hermano, a otras personas. El Espíritu Santo te va a ayudar, te va a llenar, te va a respaldar, vas a tener gozo, vas a tener paz. Vas a adorar a Dios con libertad, vas a orar con libertad, porque todas estas porquerías, hermano, que somos tentados, que vos sos tentado y yo soy tentado, lo que quieren es romper tu relación con Dios. Entonces vos querés adorar y no podés. La mente se te hace una cosa y pensás cualquier cosa y se te arma un matete. Lo menos que podés adorar a Dios y ¿qué vas a disfrutar la adoración? Y orar tampoco, ni ganas de orar. Y mucho menos servir a Dios. Mucha gente en la iglesia no puede servir porque su conciencia, hermano, necesita la sangre de Jesús lavando la conciencia. Dice que nuestras conciencias son limpias por medio de la sangre de Jesús para que podáis servir al Dios vivo. Vos tenés que cuidar tu conciencia. Tu conciencia es esa área que Dios puso en tu vida que te advierte lo que está bien de lo que está mal. Todo el mundo tiene una conciencia acá. No importa si es creyente o no creyente. Todos saben, hermano, en este mundo lo que está bien y está mal porque Dios le ha dado una conciencia y ha puesto su ley en sus corazones. Pero el creyente, cuando deja ser influenciado por el pecado, la conciencia se va corrompiendo, se va ensuciando. Y vos vas aceptando. Si no luchás con esto, vas aceptando esos pensamientos. Y la conciencia dice que después se corrompe y se cauteriza. ¿Sabés lo que quiere decir eso? Que llega un momento cuando la persona no responde a lo que Dios le está pidiendo, que se habitúa a vivir de esa manera y ya no hay arrepentimiento. A lo primero, el creyente es advertido, es confrontado, sabe que está mal.
pero sigue consumiendo y su conciencia se va degenerando, se va ensuciando. Llega un momento que la conciencia no le advierte más, le abandona, queda ahí, porque ya está sucia la conciencia. Entonces, nosotros, dice Pablo, hoy estaba leyendo eso, dice que Pablo en Timoteo, dice que él servía a Dios con limpia conciencia. Para servir a Dios necesitamos una limpia conciencia. Bueno, todo esto afecta, ensucia el matrimonio, nos separa de Dios, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error? Perdónenme que me detenga en esto. ¿Cuál es el error? El error es pensar que yo puedo andar en pecado y que Dios me perdone. Dios sabe la lucha. Sí, Dios sabe la lucha, por eso te está diciendo en la palabra, que tenés que, en el proceso de santificación, hasta que seas glorificado, vos tenés que luchar. Y acá no hay un sistema, vamos a decir, súper espiritual. ¿Sabes cuál es el sistema? Leer la palabra todos los días, orar todos los días, confesar el pecado, buscar las cosas espirituales. Eso es una lucha diaria, todos los días, todos los días, todos los días. Eso es lo que te va a mantener ahí. Y esto ocurre para cualquiera de los que estamos acá. Para cualquiera. Ese es el método de Dios. Porque ahí Dios va purificando, te va purgando, te va limpiando, te va ayudando en ese proceso. Y Dios ha querido que sea así. Dios ha querido que sea así en este tiempo de santificación. Vos tenés una parte activa. Rebelate contra esto, hermano. Rebelate contra esto. Rebelate contra esto. No importa lo que los compañeros de trabajo hagan. No importa lo que la familia hace, con todo respeto, hermano, cuidad de vuestra salvación con temor y temblor. Cuídese, guarde el corazón, sirva al Señor con todo su corazón. En lo que Dios te dio, serví a Dios ahí, con fidelidad, con constancia. Cuidá lo que Dios te dio. Servirle no solo de afuera, con lo de adentro, con un corazón limpio, con un corazón que lucha contra estas cosas, hermano. Dios sabe nuestra incapacidad. Dios lo sabe, pero aún así ha querido que nosotros luchemos contra esto, no con nuestra fuerza, dependiendo de Él. Bueno, vamos rápido acá. ¿Cómo tiene que enfrentar la tentación el creyente? Lo básico sería tener conciencia a la luz de la palabra, que justamente el pecado sexual es pecado. Esto parece algo entreverado, pero lo básico sería primero entender que a la luz de la palabra el pecado es pecado. Yo si me pongo a racionalizar, no, pero lo que pasa es que mi señora no quiere estar conmigo, que lo que pasa es que en el trabajo, vos no sabés dónde yo trabajo, no, pero que lo que pasa es que yo tengo una herencia heredada de mis padres, de un patrón, no, lo que pasa es que yo soy así, yo tengo de sangre italiana, y yo que no, ¿qué cosa? No. Entonces, ¿sabés lo que es pecado? Tu corazón pecaminoso te lleva a cometer pecado. Mi corazón pecaminoso me lleva a cometer pecado. Entonces, si no entendemos esto, que lo que pasa que cualquier excusa nos viene bien para no reconocer que el problema está dentro mío. Pero la Biblia nos enseña, hermano, que de nuestro corazón sale eso, hermano. Vos necesitas luchar con esto, hermano. Vos necesitas aferrarte de Dios y batallar contra esto, ¿eh? No sé si están de acuerdo, pero yo por lo menos lo que a mí me parece. Y cuidar a mi esposa y es una batalla, hermano. El pecado, la tentación no es pecado. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. El problema está cuando mi corazón se desvía y va tras eso, y cede. Por eso lo que te mantiene no cediendo es tu comunión diaria con el Señor. No hay ninguna cosa rara en esto. Es tu lucha diaria. Es tu lucha a brazo partido, adorando a Dios, orando a Dios, leyendo la palabra. Ese es el respaldo que te va a ayudar en esto. Bueno, ¿cómo hacemos como creyentes, como cristianos, enfrentar estas cosas de las tentaciones sexuales? Bueno, primero, entender que es pecado a los ojos de Dios.
No racionalizarlo, no justificarlo, es pecado. Entender que Cristo murió por amor por nosotros, por causa del pecado. Y de tantos pecados, o de todo el pecado en sí, también Cristo sufrió y murió por mí para librarme de esto. Entonces, yo entiendo la obra de Cristo. Lo menos que puedo hacer es resistir, pedir ayuda al Señor, no vivir después de la luz que Dios me dio, hermano, de lo que Cristo sufrió por causa del pecado. Yo voy a andar en esta área, hermano, conscientemente. Bueno, lo primero que precisamos para enfrentar la tentación es arrepentimiento. Como todo pecado, Dios lo perdona. Y esto que no es más grande ni menos grande, lo primero es arrepentimiento. Si yo no me arrepiento de esto, no voy a tener ninguna sanidad, ningún cambio, ni nada. El arrepentimiento está dentro de mi corazón. Sin arrepentimiento no hay cambios. No que yo lucho, que yo, usted no sabe, que, mira hermano. Si no hay arrepentimiento no hay cambio. Mismo para la salvación. Mismo para tener un nuevo nacimiento. Mismo para que el Espíritu Santo more en vos. Eso se produce por causa del arrepentimiento. Cuando el creyente sigue su caminar diario en la santificación, va a pecar. Porque la santificación no es algo que, ¡pum!, para arriba, que cada día me duermo y Dios hace la obra en mí, de tal manera que avanzo en mi carácter cristiano así. No, la santificación va hacia arriba, pero en eso tiene estos procesos. Va hacia arriba, pero va de forma lenta. Yo quisiera que hubiera un aceleramiento en esto. Pues yo pienso que vencí el pecado. No sé si te ha pasado y estoy seguro que sí. Yo pensé que había vencido la ira. Pensé que había vencido la mentira. Pero aparece de nuevo esa porquería. Flora de nuevo los gritos, flora de nuevo estas tentaciones. Y eso me trae tristeza. Pero Señor, ¿cómo es esto, Señor? Y a uno empieza a veces a dudar, ¿soy salvo? ¿No soy salvo? ¿Tendré el Espíritu Santo? No, tenés el Espíritu Santo, sos salvo. El tema es que estás en un proceso de santificación. Y en ese proceso hay altibajos. Pero Dios hace la obra, hermano. Bueno, arrepentimiento. Segundo, evitar situaciones comprometedoras. Estamos en cómo evitar las tentaciones sexuales en el creyente. Lo primero, arrepentirse de este pecado. Segundo, bueno, pasos claros así, ¿no? De cómo enfrentar esto. Bueno, uno bien claro es evitar situaciones comprometedoras. No colocarse en situaciones en donde nos deja vulnerable la tentación. Si vos sabés que vas a ir a un lugar, si vos sabés que vas a ir con el celular a determinada hora, no te expongas, evita esas situaciones. Estar a solas con alguien que te atrae, yo qué sé, ¿me entienden lo que les digo? Que a veces tenés pensamientos que se te disparan. Evitar esta situación. Donde sea que estés, cuidarte. Segundo, rodearte de personas con valores similares. Con otros creyentes consagrados, con otras personas que piensen igual a vos. Rodeate de personas, de creyentes que busquen del Espíritu Santo, que quieran vivir en santidad en esta área. Rodeate de esas personas. Cambiá las amistades, decirle, mucho gusto, Dios te bendiga, pero no todo lo que dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Bueno, busca relaciones que te ayuden. Rodeate de personas con valores similares a esto, que te apoyen en la decisión que tomás. Cuarto, desarrollar el dominio propio. Desarrollar el dominio propio, hermano. Hay gente que simplemente se van. Pasa algo y pasa una muchacha o algo y se le va se desnuca nomás. Dejan los impulsos abandonados al viento, al azar. Vas mirando algo en el celular porque querés mirar algo, se te aparece una cosa y ya te derivó a otra cosa, y ya tu mente ya se viajó, ya se fue todo. No sabés ni para qué agarraste el celular. Ibas a mandar un mensaje y terminaste allá en cualquier cosa. El dominio propio, hermano. Mirá lo que dice acá, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y dominio propio. Tenés que, si querés vencer la tentación sexual, tenés que poner en obra tu dominio propio. Es simplemente eso. No es algo súper espiritual. Dios te ha dado un dominio propio. Fortalecer la capacidad de decidir en resistir la tentación. Eso es el dominio propio. Fortalecete en la capacidad de resistir. Va a venir la tentación cuando vos estés solo. Ejercer el dominio propio. Dios te ha dado una voluntad. Es sencillo, no precisamos una cosa muy rara, ¿no? Bueno, y quinto, lo más importante, fortalecer nuestra vida espiritual y nuestra dependencia del Espíritu Santo. Para esto, como habíamos dicho varias veces hoy, dedicar tiempo regular a la lectura de la palabra, a la oración, tener una disciplina, tener un hábito. Ahí está la batalla, ahí está. Tener el hábito de leer la palabra, tener el hábito de apartarte a solas, de orar, de tener tu comunión con el Señor, de buscar el Espíritu Santo, de confesar los pecados delante del Señor, vos de una forma íntima. Y ahí Dios se va fortaleciendo tu área espiritual, se va fortaleciendo para poder enfrentar esta cosa. Vos no podés enfrentar la tentación y salir victorioso si antes no estás preparado. Porque eso va a venir. Vos lo que tenés que es prepararte antes, para cuando llegue, resistirla y vencer. ¿Cómo te preparas antes? Con esto que estamos hablando ahora. Con estos métodos que Dios te ha dado para justamente las herramientas que Dios nos ha dado para poder tener victoria en nuestra vida diaria como creyente. La oración, la palabra, bueno, todo esto que ya lo sabes. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu, andad en el Espíritu. Si te animás a ponerme ese versículo, ya terminamos. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu. Es un mandamiento. No es, escuche esto, la santidad del creyente no es una opción. No es algo que vos puedas decidir si lo haces o no lo haces. Caminar en santidad delante de Dios es un mandamiento. Dios nos manda, sed santo porque vuestro Padre es santo. Dice la palabra. Yo tengo un Padre Santo y me ha dado su Espíritu Santo. Si tengo el Espíritu Santo, voy a ser inclinado a caminar de esta manera. ¿Por qué? Porque tengo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me va llevando a caminar de esa manera. Me inclinas a caminar de esa manera. Me guía a caminar de esa manera. Digo, pues andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Viste? Esta es la obra de santificación. En este proceso que estamos, ya fuiste justificado y te espera la glorificación. Pero en este periodo de hoy, esto es lo que nos espera, hermano. Andad en el Espíritu y no satisfacer los deseos. ¿Quién tiene que andar? ¿Quién tiene que andar? Yo tengo que andar en obediencia al Espíritu Santo, guiado, buscando, y no satisfagáis los deseos de la carne. Acá se ve bien ese proceso de santificación. Es algo en que vos haces una parte activa, que vos decidís andar, y el Espíritu Santo también tiene una parte activa, los dos. Entonces mi voluntad quiere caminar en santidad, y el Espíritu Santo lo respalda y me ayuda. Bueno, andad acá indica una acción continua y un estilo de vida habitual. ¿Cuál es el estilo de vida habitual que tu Padre y mi Padre Celestial quieren? Que andemos de esta manera. Que andemos de esta manera. En medio de todo este caos, de toda esta corrupción, de toda esta presión que hay de los medios, de la gente, de las personas, nosotros vamos en contra de la corriente, hermano. Y vamos en contra de muchas iglesias, lamentablemente. Vos estás solo en medio de tu lugar, batallando contra todo esto. ¿Necesitas la ayuda de Dios? Yo también. Bueno, andar indica una acción continua, un estilo de vida. Un estilo de vida. A medida que el creyente se somete al control del Espíritu Santo y responde en obediencia a los mandatos básicos de la palabra de Dios, crece en su vida espiritual y en su santificación. ¿Cómo yo puedo crecer? Porque el crecimiento espiritual parece, hermano, que nosotros tenemos una idea media rara. Cuanto más gritamos, cuanto más
hacemos, cuanto más, no. ¿Sabés lo que es crecimiento espiritual? Crecer conforme al carácter de Cristo. Manifestar los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, templanza. Esos son parte del carácter de Cristo. Eso es lo que Dios quiere que forme. Y luchamos, hermano. Yo no tengo toda la paciencia todavía. ¿Vos tenés paciencia? A mí sí. Entonces cuando yo pierdo la paciencia, me entristezco. Me pongo mal. Cuando me falta amor, cuando me falta misericordia, me acuerdo, pero Señor, vos, y me pongo mal, me entristezco. Y en ese proceso andamos, Dios quebrantando cosas en nosotros, haciéndonos ver, confrontándonos con el pecado, pero también suavizando, limpiando, ayudando, fortaleciendo. Este es el proceso que estamos viendo. Entonces, terminamos acá. A medida que el creyente se somete al control del Espíritu Santo, respondiendo en obediencia a los mandatos básicos de la palabra de Dios, crece en su vida espiritual y en su santificación. En su santificación. Amén. El ser santo no tiene que ver con una forma externa de vestimenta. No tiene que ver con un conjunto de reglas establecidas en una denominación. La santificación es un proceso en el cual el creyente pone parte activa y el Espíritu Santo también, y trabajan en eso. Comienza en el corazón. Así como el pecado se manifiesta saliendo del corazón, la santificación también se empieza a manifestar. Cuando un creyente vence, tiene dominio propio, lucha, y se empieza a ver, a exteriorizar la obra del Espíritu Santo dentro de esa persona. Por supuesto que su vida cotidiana va a cambiar. Por ejemplo, si una mujer se vestía para seducir, se supone que si tiene una obra interna del Espíritu Santo, ya no va a querer, se va a vestir como para el Señor, se va a vestir con modestia. ¿Me entienden? Pero la obra empieza adentro. Lo mismo el varón, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude. No podemos fallar en esto, ¿no? No hay raíz, no podemos fallar. Necesitamos imperiosamente que Dios me limpie los pecados. Arrepentirme, ver todo esto a la luz de la palabra. Cuando yo obedezco, creo, recibo la palabra. Señor, está bien, está acá. Dice, yo no tengo excusa. Yo soy ese hombre, como decía David. Yo necesito tu ayuda. Yo necesito que vos me ayudes cada día a batallar con esto. Que me ayude. Yo quiero vivir lo que me resta de esta vida agradándote a ti, Señor. Quiero vivir lleno del Espíritu Santo. Quiero que tú me unces, Señor. Quiero caminar de esta manera. No puedo solo, Señor. No puedo solo. Espero que te des cuenta que no puedes sola ni solo. Yo creo que sí, ¿no? Todos nos damos cuenta, hermano. Mire que el que piensa que puede, mire que no caiga. Que Dios nos ayude. No podemos solo. No podemos solo. Necesitamos la ayuda del Señor. Y necesitamos alentarnos unos a otros. Cuando usted ve a un hermano que peca, que está mal, aliente, ayude, levante. Dice que tenemos que corregir con misericordia, no con juicio, no. Dios no actúa contigo de esa manera. Deja que Dios obre en él y que Dios trate con él, pero tu tarea y mi tarea es no justificarle el pecado, ¿entiendes? Porque si no le estoy haciendo un daño, pero con amor, decirle, vení, vamos a orar juntos, tenés que salir de eso, contá conmigo, yo qué sé, lo que sea. Bueno, conclusión. Tenemos que crear una dependencia en la gracia de Dios y no en nuestras fuerzas. Descansar y confiar en que Dios nos dará la victoria en esta área. Vos confía. Si alguien está luchando con esto, hermano, confía en que Dios te va a dar la victoria. Y descansar en la gracia de Dios. ¿En qué tengo que descansar? En que cada vez que yo voy al trono de la gracia, con arrepentimiento, cada vez que yo me dirijo a Dios, con humildad, arrepentido de mi pecado, Dios me va a dar la gracia, el favor inmerecido, la ayuda necesaria para que vos te puedas levantar y seguir adelante. Descansar en la gracia de Dios. ¿Amén? Tenemos que aprender a descansar la gracia. A nosotros nos dificulta entender la gracia de Dios. Nos dificulta muchísimo. Tenemos un problema acá. Entonces, yo voy al Señor en arrepentimiento y Dios me da la gracia. Me perdona por su gracia.
me ayuda y me levanta, me consuela, me fortalece, me anima, hace esta obra de santificación. No lo merezco, pero Dios lo hace por amor, por misericordia. Y así sea el pecado sexual más horrendo, por los años que hayamos tenido una persona, él puede depender del perdón, del favor de Dios, de la gracia de Dios, a través de Jesucristo. Obvio que esa gracia está en Cristo, ¿no? No está en las asambleas de Dios. No está en la iglesia pentecostal, que no sé qué, o apostólica, o lo que sea. En Cristo. En Cristo. Si vos no estás en Cristo, no funciona. Por eso vos tenés que tener una relación personal con Cristo cada día y cultivar esa relación. Es a Él a que vos le debés. Es a Él a que vos servís. Es a Él a que vos tenés que darle cuenta. Amén. Ponemos de pie y vamos a orar. Gracias.